Tubas y Tubos, episodio 305. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 305 del jueves 16 de noviembre de 2023, en el que charlo con Miguel Iglesias de Gallego Iglesias, Correduría de Seguros, que nos va a contar información muy relevante y a tener en cuenta si queremos asegurar nuestros instrumentos o también si estamos pensando en asegurarnos a nosotros mismos como músicos, así que no os la perdáis. Y como siempre, hoy quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, pero también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y sin más demora, damos la bienvenida a nuestro invitado. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, David, perfectamente. ¿Y tú qué tal? Muy bien, bueno, pues ya lo he contado antes, tenemos aquí a Miguel Iglesias, no es músico, pero como habéis leído ya en el título y lo que os he estado comentando antes, pues es un experto en seguros, es toresano, de mi quinta, si no recuerdo mal, así que nos conocemos de hace muchísimos años y tiene pues eso, una larga experiencia con los seguros de todo tipo. Y el otro día hablando pues surgió una conversación muy interesante sobre, pues eso, seguros para músicos, y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que bienvenidos a este podcast tan tubero, Miguel. Muchas gracias, David, por la presentación. Dices que no soy músico, bien lo dices que no soy músico. Sin embargo, joder, es una cosa que me hubiera gustado serla. No sé si músico o cantante, no sé si instrumentista o cualquier otra cosa, pero me hubiera gustado serlo. Es una Nunca es tarde, ¿eh? pasión, pero es complicado, porque yo descubrí que los músicos, además de hablar con gente que conocemos los dos, Mm, yo comprendí un poco al músico cuando me explicaron que el músico, aparte de hacer, se hacía. Y se claro. hacía estudiando, que es una cosa que a mí me costaba mucho el entender. Que el músico, el instrumentista, se hacía estudiando y con muchas horas de De estudio. estudio, sí, y muchos sacrificios. Que de ahí vienen cositas de que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que es, como bien comentas, totalmente imprescindible para cualquier músico, que es la práctica. La práctica seria y disciplinada a lo largo de muchos años. Esto conlleva muchas cosas, que esto lo vamos a dejar para la parte final. Bueno, Miguel tiene una correduría de seguros en Toro. Yo tengo ahí mis seguros, con el coche, la casa y muchas cosas más. Pero hoy vamos a hablar de seguros para músicos. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, que es seguros para instrumentos. Es una cosa básica, pero te la quiero preguntar, porque yo creo que tú tendrás las cosas más claras, de por qué es recomendable asegurar un instrumento que ya pues tiene un valor, digamos, instrumentos que hay de gama media hacia arriba, media alta, que ya empiezan a costar entre 4.000 5.000 euros, o incluso menos, pero que son instrumentos de buena calidad. Entonces, ¿por qué, Miguel, crees que es recomendable tener un seguro? ¿Qué es lo que podemos beneficiarnos de esto los músicos? A ver, en primer lugar, cuando yo siempre me voy al origen del seguro, el por qué asegurar una cosa. Cuando aseguramos cualquier tipo de objeto, eh, un instrumento es un objeto, es una herramienta de trabajo y tiene que tener una importancia y una importancia patrimonial. Uh Es -huh. decir, que ese instrumento que tú tienes vale dinero y el dinero que vale ese instrumento para mí es importante, para mí o para la persona que lo tenga o que lo posea. ¿Por qué? Claro, estás hablando de una inversión de aproximadamente, yo no entiendo el valor de los instrumentos, pero estás hablando de una inversión, entre comillas, de una tuba, me decías, digo yo que 10, es una tuba. sí, 10.000 aproximadamente. Las ya profesionales, sí, ya con lo que han subido los precios, 10.000 en adelante. Las no tan, aún así profesionales, pero de estudiantes de, digamos, de buen nivel, mínimo 7.000, con lo cual, de ahí en adelante, ¿eh? Claro, me estás hablando de un capital muy importante. Yo siempre digo una cosa, hay que asegurar aquello que hace peligrar tu estabilidad económica. Ya Ok. está. ¿En qué posición estarías tú si mañana
pierdes, se te cae, se te rompe, te roban una tuba de un valor de entre 7 y 10.000 euros. Si yo me pongo en tu lugar, hostia, para mí sería preocupante, coño, cuidado, que es mucho dinero, perjudica mucho mi patrimonio. Por dos En lados, sí, perdona que te corte, por dos lados además. Por uno, que dejas de ingresar porque es un instrumento con el que trabajas, ¿vale? Si eres músico profesional, gracias a la tuba o a cualquier una trompeta, lo que quieras, es un instrumento con el que tienes ingresos. Si automáticamente o te lo roban o tiene un accidente grave, tú no puedes trabajar con ello. Evidentemente. Entonces, hay que proteger aquello que hace peligrar tu estabilidad económica. Esto hace peligrar tu estabilidad económica. ¿Es aconsejable asegurarlo? En el momento en el que hace peligrar tu estabilidad económica y además es tu herramienta de trabajo, sin duda yo diría un sí, Ujú. independientemente de que yo me dedique a seguros o no. Ya, ya. Un sí, seguro. Después, claro, ahí convendría el ver qué coberturas y tener muy claro qué coberturas tiene ese seguro. Porque los seguros, pese a lo que dice mucha gente y se lee mucha gente, no lo cubren todo. Los seguros no lo cubren todo. Por ejemplo, es muy difícil asegurar el hurto, la pérdida o el extravío. ¿Por qué? Porque todas las compañías van a entender que no se ha puesto todas las medidas de seguridad necesarias para defender, para proteger tu instrumento musical, el objeto asegurado. No es que tengas que ir con un puñal de Rambo ni un lazo aquí en la cabeza y una ametralladora para defender. No, el ejemplo muy claro es un reloj. Yo mi reloj me voy a tomar café, me voy a comer por ahí, me lo quito para lavarme las manos en el baño y no me doy cuenta y me salgo porque están tomando un vino y la conversación está muy interesante y me lo dejo allí. Y llega alguien y me lo coge. Yo no he puesto todas las medidas de seguridad necesarias para protegerlo. Y otro ejemplo es cuando estamos en una cafetería, en una terraza, y dejamos el móvil en la mesa de la... y llega alguien y lo coge y se lo lleva. Ujú. Es decir, que hay que tener muy claras las condiciones, hay que revisar las pólizas y hay que ponerse en el lado del músico para saber qué es lo que tiene cobertura. Siempre recomiendo leer los condicionados y que te los expliquen, porque no todas las pólizas son iguales. Sí, esta es muy buena recomendación y yo ahora en lo que estabas hablando me estaba acordando, claro, en los grupos de WhatsApp que tenemos los músicos, pues cada X tiempo llega, se ha robado en un coche un clarinete, un no sé qué, tanto dinero, no sé qué, o en una estación de tren. Esto, aunque esté asegurado, lo que entiendo que si yo dejo mis tubas de forma visible en un coche, puede ser hurto, robo, bueno, hay que forzar el coche, pero si tú te descuidas del instrumento durante un viaje, evidentemente, por mucho seguro que tengas, uff, ¿no? Por regla general, lo que me estás contando va a ser hurto y además, aunque se aplique fuerza a las cosas, que sea rotura del cristal, apertura con llaves falsas, apertura con ganzúas o cualquier tipo de herramienta que sirva para forzar la cerradura o la puerta, tú ten en cuenta que si está a la vista y está en un sitio público y no está protegido, no hay medidas de seguridad, realmente lo que es un hurto, han jugado ha habido un descuido, un despiste. Ocurre exactamente igual que con los ordenadores. Cuando tú los dejas a la vista, cuidado, no debes de dejar un aparato que tiene un valor de entre 7 y 10.000 euros, no puedes dejarlo a la vista. Y eso sí que es una cuestión de educar y de que Sí. cada músico, coño, que proteja. Sí, sí, su instrumento. Y te agradezco mucho que hagas esta explicación porque siempre todos pensamos me han robado. Es decir, pam, y lo pones ahí y realmente te das cuenta de que hay una diferenciación entre hurto y robo que si tienes el instrumento asegurado, bueno, pues puedes llevarte Te voy algo a de susto. poner, te voy a poner un ejemplo que además es análogo y que nosotros normalmente hablamos de cosas que tramitamos, que hemos tramitado. Nosotros tramitamos al año más de 3.000 asuntos. Tenemos muchos clientes, tenemos presencia en muchas zonas, Ujú. tramitamos más de 3.000 expedientes al año. Tuvimos un asunto que fue muy curioso. Una señora, una abuela en un parque,
en un parque en Zamora. Zamora no es Madrid, no es Barcelona, no es un sitio de riesgo, no. Es un sitio pequeñito, la gente se conoce. Pues esta señora estaba en un parque y tenía el bolso con un niño de 4 años. Entonces, esta señora estaba sentada, estaba ya sola en un banco, se levanta y va a buscar al niño porque se ha caído, lo coge y cuando se da la vuelta dice, me han robado el bolso. La señora vino a la oficina, pedimos que hiciera una denuncia porque no la había hecho, hizo la denuncia, al policía le contó lo que había pasado y el policía lo que dijo es que había un hurto y que por descuido se lo habían quitado, pero en ningún momento dijo que había robo. El policía lo que hizo técnicamente es calificar una situación y no la calificó como un delito, que es el robo, la Ujú. calificó como un hurto. Cuando fuimos a tramitar el incidente, cuando fuimos a tramitar el asunto, evidentemente no tenía cobertura, porque la incidencia que se asegura es el robo, no el hurto. La señora no lo entendió y nos dijo, entonces voy a tener que engañar para que me pague el seguro. No, por favor, señora, si usted lo tramitara como un robo, lo que estaría es engañando. Usted lo que ha hecho ha sido noble y leal, lo ha declarado como debe ser y no tiene cobertura. Por eso digo que no todo tiene cobertura y hay que estar a la lectura de cada póliza y hay que estudiarla porque no todas las pólizas dicen lo mismo y no todas las pólizas cubren lo mismo. Eso es una labor de interpretación y de comprensión y también de sentido común, desde luego. Y te agradezco mucho que hagas esta explicación, porque yo es algo que muchos compañeros y muchos amigos que comento, ¿no? Que nos cuesta a todos leernos los condicionales de muchas cosas, y yo creo que aquí, en este caso, una vez que encima vas a hacer si vas a hacer un seguro y vas a pagar, pues pedir que se te explique todo lo que significa cada cosa o tomarte tu tiempo, subrayar y luego volver y decir, mira, ¿qué significa esto? Que es porque realmente la mayoría de los casos que yo conozco de robo de instrumentos, de pérdida de instrumentos, son hurtos, porque es por descuido, ¿eh? Es muy poco, sí que es verdad que hay algunas veces lo que ha ocurrido que es en algún local que se fuerza todo y entonces ahí evidentemente entiendo que es diferente, porque es cerrado y ha ido la gente a por ello, ¿no? Pero bueno, que está Una muy claro esto. cosita, David, una cosita al hilo de lo que estás diciendo. Ujú. Es muy importante, ya que hablamos de seguros, el que cuando los instrumentos estén en casa, eh, claro, estás diciendo, está cerrado, tiene llave, tiene medidas de protección, que además normalmente hay seguros de hogar y el seguro de hogar dice que tiene garantizado el robo siempre y cuando se cumplan las medidas de protección, es decir, que la puerta sea como sea, que si hay alarma que esté conectada, todas estas cosas, ¿vale? Problema. Me estás diciendo que los objetos, los instrumentos, Ujú. están, si estamos hablando de instrumentos de nivel profesional, estamos hablando de entre 7 y 10 mil euros para una tuba en concreto o para Sí, una sí. tuba en general, que los habrá de muchas clases y de muchos precios. Ojito, porque estos valores se suelen considerar objetos de valor en casi todas las compañías. No voy a decir todas, para no pillarme las manos y que no me digan que tal, pero te voy a decir casi todas las compañías. Eso significa que a la compañía hay que comunicarle que tenemos un objeto valorado en 7, 8, 9 o 10 mil euros y que es una tuba, la que sea, marca, modelo, incluso el año de fabricación. Y si en un momento determinado hay fotos y el mediador, el corredor o el agente tiene acceso a esas fotos, es muy recomendable el tenerlas. Además, otra cosa ocurre, porque de los músicos que conozco, no solo tienen un instrumento. No tengo- Bueno, yo tengo profesionales, tres instrumentos claro, profesionales. estamos hablando de un patrimonio Mm. importante. Claro, si me estás diciendo, sin entrar en mucho detalle, que entre 7 y 10 mil euros y tienes tres instrumentos Sí, sí. profesionales, estás hablando de un capital de 30 mil euros, Sí, que si mañana, aproximadamente sí. ¿vale? Que es una cuestión a tener muy en cuenta el revisar nuestras pólizas de hogar y que se haga referencia a que hay objetos de valor de entre 7 y 10 mil euros o por lo menos preguntarle a la compañía a la que sea, al mediador, a la gente, al corredor, que son las personas que van a aportar valor
si tienen cobertura o no tienen cobertura y que se haga una interpretación de la póliza. Muy interesante esto, muy interesante porque evidentemente tú por tener tus instrumentos normalmente en casa, si lo notificas, pues puedes tenerlos cubiertos, ¿no? Entiendo, en ese seguro de... Pero claro, hay que notificar y eso también tendrá quizás incluso repercusiones en la cuota, ¿no? Porque estás protegiendo un capital muy grande, ¿no? Otra cosa que quiero decir, normalmente muchas personas tienen mucho miedo a asegurar lo real o lo que de forma razonable se entiende como real. Ujú. Es decir, que si no sabes el valor exacto y sabes que está en torno a los 8.000, que pongas los 8.000 euros. Para que te hagas una idea, en una póliza media, con una compañía media, eh, hacer una inclusión de este tipo en una póliza puede suponer al año, no creo que más de 15 euros Sí, 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 lo sé, o lo sé, 20 lo sé. euros. Lo sé, Estoy lo sé. hablando de la repercusión que puede tener en cuota. Claro, claro. No, 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 sí Eh, está claro que no decir porque al final sí que los instrumentos son caros, pero en representación con el total de la casa, de lo que tú puedes tener, pues Sí, es pero una lo que parte. quiero es que lo que quiero que veas es que igual hacer esta inclusión que te estoy diciendo yo, igual no te cobra nada la compañía, Ya, ya, pero es que ya. igual te cobra 6 euros Sí, sí, o sí, sí, 12 sí. euros. Son, O si tienes 30.000, te cobra, bueno, igual si tienes 30.000, cuidado, igual te sube sí, a 30 euros, 60. bueno, sí, 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 pero Yo lo bueno. estoy poniendo muy, muy, muy gordo ya. Estoy hablando de números gordos. 60 euros, pero claro, estás asegurando 30.000 euros de De objetos de valor. valor y que para ti son muy importantes. Sí, pues esto te lo agradezco mucho porque yo lo desconocía y está muy bien tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al final, como bien sabes, y lo que hemos estado comentando, es que son instrumentos que cuestan mucho dinero, pero es que si no los tienes, no puedes ingresarlos. Es decir, y automáticamente, automáticamente cuando tú pierdes un instrumento, tu mente es, ¿dónde me compro uno nuevo? O de segunda mano, lo que quieras, porque es que estás ahí, porque es tu herramienta, es decir, es así, hay que cuidarlas mucho, yo soy muy cuidadoso, hasta extremos de cambiar el coche de sitio, de llevarme las tubas conmigo a comer y tal, es decir, todo eso siempre ha venido conmigo porque no me ha gustado nunca dejar los instrumentos desprotegidos sabiendo lo que tengo, ¿no? Porque, bueno, porque son instrumentos además muy buenos, en general casi únicos, porque, como bien sabes, y si no lo cuento aquí, para todos aquellos que cada instrumento casi son personalísimos, ¿no? Porque aunque se hayan fabricado en serie, no son máquinas, a veces tienen procesos manuales y eso hace que no sean todos iguales en absoluto. Entonces, bueno, hay que cuidarlo mucho. Muy bien. Pues de verdad que esto me ha quedado. Estoy encantado que nos cuentes estas cositas que son tan diferentes a las que yo suelo hablar, pero que nos inciden tanto. Y ahora vamos a por la segunda parte, que me parece aún más interesante, que fue fruto un poco de nuestra conversación de por qué te dije, ¿por qué no te vienes al podcast y nos cuentas todo esto? Y es, bueno, hemos hablado de seguros de instrumentos y ahora nos vamos a la parte de seguros para músicos, es decir, para nosotros como tal, sin instrumento, ¿no? Y es que, debido a, por un lado, a accidentes, pero también debido a lo que ya todos los músicos, casi todos los músicos conocemos como una distonía focal, pues nos podemos ver impedidos de tocar y de realizar nuestra actividad profesional. Y aquí, pues resulta que podemos estar cubiertos y esto es lo que te pido que nos cuentes. Vale, yo aquí, David, lo que si ves que me pongo pesado y eso, tú córtame, dame un pescozón en la cabeza, lo que tengas que hacer, No te preocupes, que estoy porque, encantado, porque estás contando con muchas cosas de valor para todos. y además, si tienes alguna duda, pregúntame, que yo lo que pueda te lo voy a contestar, y si no puedo, consultaré, haré la consulta y por correo electrónico o en otra llamada lo Luego, solventamos. que no se nos olvide que dejemos ahí, pues, para cualquiera que esté interesado, vuestro contacto, ¿eh? Yo lo pondré todo también, así que en las Vale. notas del programa y que podéis contactar. Mira, pues te voy explicando un poco. Nosotros somos una correduría de seguros. Nosotros estamos especializados en seguros de particulares. Cuando hablamos de particulares nos referimos a las personas. Evidentemente estamos especializados en personas porque realmente es lo que tenemos aquí en nuestra zona. En nuestra zona no tenemos casi ni empresas. Vivimos en la España bueno, lamentablemente no.
vivimos, por gracia o por desgracia, en la España España vaciada. vaciada, Sí, sí. y nuestro patrimonio pues son las personas que van quedando por aquí, los particulares. Nosotros estamos especializados en seguros, lo que hacemos mucho son seguros para autónomos. Y claro, nosotros, por de dónde venimos, nosotros tenemos muchos seguros personales de agricultores, de ganaderos, de autónomos que tienen empresas de transportes, albañiles, algunas empresitas pequeñas. Claro, para estos profesionales es muy fácil delimitar las coberturas porque normalmente son autónomos que cotizan por bases mínimas, que coticen por bases mínimas significa que a la hora de cobrar una baja por enfermedad, por accidente, una pensión de invalidez, de incapacidad, o una pensión de viudedad, de orfandad, Sí. porque ha habido lamentablemente un fallecimiento, pues van a cobrar las pensiones mínimas, fruto de que sus cotizaciones son mínimas. Eso por un lado. En estos casos está muy clara la situación, porque yo me rompo una pierna, estoy de baja que no puedo ir a trabajar, no puedo conducir, por ejemplo, un camión durante 2 meses, pues ya está, muy claramente. No puedo subirme al camión. Si tengo contratado un seguro particular que me paga 600 euros, 30 euros al día, 900 euros al mes, se hace la cuenta con la baja y con el alta, el número de días, la compañía pum, te liquida y ya está. Sin embargo, hay profesiones con las que hemos profundizado más. Y te hablo de sectores como son la abogacía, te hablo de sectores como son la medicina, te hablo de sectores que son técnicos y que además son sectores hasta cierto punto intelectuales. Ujú. ¿Por qué? Porque, claro, un médico trabaja con sus manos, un médico cirujano trabaja con sus manos. ¿Qué le ocurre a un médico cirujano? Un médico cirujano que está facturando o que tiene unos rendimientos de trabajo de 4 o 5 mil euros al mes, estamos hablando de salarios de 60 o 70 mil euros al año. Si, por ejemplo, mañana le da un ictus y no puede manejar la mano derecha, ese hombre ya no puede, ya no Tengo que puede, ya operar. no puede trabajar. ¿Qué ocurre? Que esa persona, sus estructuras de gastos, sus gastos, están hechos para los salarios que cobran. Es decir, que una persona que gana 60 o 70 mil euros al año tiene una casa de 400.000 Sí. y tendrá un coche casi seguro de 80.000. Significa que a una persona de este tipo, a un profesional de este tipo, por una pérdida de un ictus y una falta de movilidad, pues va a dejar de facturar va a cobrar una pensión de invalidez y va a dejar, va a quedarse con un 40% de lo que ganaba. Tiene un problema grandísimo, porque tiene un gasto Ujú. enorme y ha disminuido Sí, sí, su, sí. su capacidad de generar, ¿vale? Con los seguros normales, esto se hacía a través de seguros normales, se aseguraba la invalidez. Cuando tú vas a un seguro de vida normal o de baja, se asegura un seguro de vida la invalidez permanente y absoluta. Significa que quedes incapacitado para la realización de cualquier actividad. Es decir, que un médico cirujano que no puede manejar la mano derecha podría perfectamente trabajar de administrativo Sí, en una sí. correduría de seguros. Sí. Entonces, no le van a dar la invalidez. Entonces, va a tener una pérdida de capacidad económica muy, muy grande. A un médico le pasa eso, pero a un abogado le pasa exactamente igual. Podríamos también pensar en un presentador de televisión que vive de su imagen y de su voz y de sus cosas. Un cantante que en un momento determinado tuviese un problema ¿Cuerdas vocales? en las cuerdas vocales y no pudiera cantar como hasta ahora. Podría tener un perjuicio y no poderse dedicar a la que es su profesión habitual. Entonces, nosotros hemos estado buscando y preparando coberturas para este tipo para este tipo de, para este tipo de enfermedades. Es decir, que
por ejemplo, en tu caso, en vuestro caso, en el caso de un músico, claro, a mí me sorprendió cuando me decías, me hablabas de la distonía focal. No comprendía, no sabía lo que era. Ujú. Entonces, pues nos pusimos a preguntar e investigar. Resulta que sí, que me estás diciendo que no está reconocida como enfermedad, pero sí que son cosas que se pueden asegurar. Es decir, que tú tengas una distonía focal o otra Ujú. actividad, otra patología que te incapacite para trabajar durante una temporada y que se pueda asegurar. Y que ¿Y tú un accidente? también, claro, eso es lo fácil. Un accidente es lo fácil. Un accidente es muy, 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 muy Claro, fácil. el problema de la distonía focal es que tú de repente empiezas a tocar, a estudiar, pam, pam, y ves que lo que antes funcionaba a nivel muscular está dejando de funcionar. Entonces hay una limitación muy grande por física para poder ejecutar con tu instrumento, ¿no? En muchos músicos de viento metal ataña a lo que es la estructura de la embocadura, que de repente el labio deja de vibrar como lo estaba haciendo y eso significa que no puedes sonar bien y eso evidentemente en una orquesta profesional, una banda profesional, no puedes hacer trabajo. Claro, todo esto debidamente argumentado con historial Informe, ¿no? médico, Sí, 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 con claro. informe médico, evidentemente. Mm. Entonces, eso sí que se puede asegurar, es una cosa que estamos trabajando para asegurarla. Como antes hablaba en los seguros de hogar, el que tenga su póliza, si está bien hecha, hay que mantenerlas. Se puede tratar y trabajar con compañías para que os den coberturas específicas, es decir, que se incluya de forma expresa la distonía focal porque hay muchas compañías que no lo incluyen e ir ampliando coberturas e ir llenando esa bolsa Ujú. para que cuando tengáis necesidades se pueda ir sacando de esa hucha Ya. para que cubra problemas que podáis tener. O, por ejemplo, que no puedas volver a desarrollarte como músico. Como músico, ojo, profesional. Es decir, que se dé también la incapacidad para la profesión habitual, una invalidez para la profesión habitual. Evidentemente, siempre amparado en criterios médicos objetivos, Ya, ya, no ya. criterios médicos subjetivos. Se podría hacer. Estamos trabajando en eso y para nosotros es una cuestión importante y muy interesante, además de poderlo tratar y de hablar. No, a ver, para nosotros, yo cuando, por eso estás aquí, ¿no? Porque nuestra charla me pareció interesante que, pues que todos conozcamos que existe esta posibilidad de tener pues eso, una cobertura, un seguro que en el caso de que, porque es que claro, la clave aquí es que la carrera profesional de un músico es muy larga, dura una vida completa. Entonces, como bien sabes, es una cuestión de que todos van a pasarte cosas. Hay veces que son pequeñas, pero otras veces que son grandes. Y yo conozco músicos en la orquesta profesional aquí, en la Orquesta de Castilla y León, que han tenido épocas de distonía y que se han tratado, han estado apartados de tocar y se han tratado y ahora y han vuelto desde hace unos años, no al mismo nivel, pero sí que dan dentro del, digamos, da el margen perfecto para poder seguir realizando su actividad profesional. Y está claro que tener este tipo de coberturas, pues yo creo que, bueno, pues evidente para lo que son, tranquilizan y ayudan a que cuando te encuentres en una situación de este tipo no digas, es que estoy con una bajada de ingresos muy fuerte, ¿no? Porque cuando tú planeas y ves que la cosa va bien a nivel de ingresos y a nivel de trabajo, pues oye, tú haces tus cuestiones y como siempre pensamos muy linealmente, pues pensamos que vamos a seguir creciendo, pero No, sí, no, evidentemente es lo que yo te comentaba de tu estructura de gastos. Si claro. tú ingresas 30.000, tus gastos son para 30.000. Si ingresas 50.000, tus gastos son para 50.000. Y cuanto más alto sea tu, Sí, sí, tu- tu sí. nivel de ingresos, más problema tienes Se cuando llama lo pierdes. la ley de Parkinson, ¿no? Es decir, que los ingresos a nivel de tiempo es igual, es decir, que ampliamos en cuanto tenemos más, pues gastamos más, está estudiado. Entonces, por eso me parecía tan interesante que nos comentaras esto, porque que exista esta opción, bueno, pues puede haber músicos profesionales o incluso gente de enseñanzas superiores que tengan claro que se quieren dedicar a esto, porque yo ya he visto problemas de distonía en estudiantes.
pues que por lo que sea, malas prácticas o estudio demasiado intenso y de repente rompen y aquello. Entonces, bueno, pues también es otra posibilidad, no lo sé. Bueno, ¿alguna cosita más que te quieras comentar? Por mi parte, muy poquito más. No me quiero liar mucho porque si no, Sí, sí. no me quiero liar más, pero insisto y repito, me gustaría que hay muchas cosas que se pueden asegurar. Simplemente es tener un poquito y lo entrecomillo, no de cuidado, sino de saber con quién se hacen las pólizas, de revisarlas, de que te expliquen y que hay conceptos muy, muy básicos que si te los aplicas y los comprendes, pues pocos problemas vas a tener y quedan las cosas bien aseguradas. Yo puedo Muy hacer estas bien. cosas. Pues nada, mil gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Página Nos puede, web, email, dilo por aquí, aunque luego yo lo dejaré todo en enlaces, ¿vale? Nosotros tenemos varios canales de entrada utilizamos fundamentalmente el correo. Nuestro correo electrónico es info@gallegoiglesias.es y nuestro teléfono de cabecera es el 980 510981. Perfecto. Esos son nuestros dos canales fundamentales de comunicación. Pues yo dejaré todo esto para que se pueda ver y nada, un placer. Mil gracias de verdad por dejarte caer por el podcast, por cortarnos estas cosas que yo considero son tan interesantes para todos los músicos y nada, nos vemos por Toro no tardando. Nada, mil gracias a ti por invitarme y estamos a tu disposición. Un abrazo. Un abrazo. Fíjate.